Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para un nuevo video. Te invitamos a que te suscribas al canal, nos regales un buen like y nos ayudes a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar en el antiguo video. Recuerda que vimos acerca de Santiago. La fe sin obras está muerta. Vimos que en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo no hacer acepción de personas. En todos los casos, amados hermanos, es no hacer acepción de personas en la extensión de la palabra, ya sea sirviendo, ya sea ayudando, ya sea saludando, ya sea en la participación en la iglesia. Nunca se debe hacer acepción de personas. En Santiago ya nos muestra, al final de cuentas, cómo es que actúa la fe, que no solamente es que nos grabemos la escritura, sino que la pongamos en práctica. Es importante que nosotros aprendamos a vivir la escritura de acuerdo a Santiago, porque muchas veces volvemos a lo mismo, solamente suena a ser religioso, pero no a ser un practicante de la palabra de nuestro Dios. Por eso es que Santiago, a grosso modo, nos dice que nosotros debemos de ser personas que practiquen la palabra y que demos una demostración del conocimiento de nuestro Dios. En este caso es como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque dicen mas no hacen, y es no caer precisamente en esa regla, sino es aprender a vivir la palabra. Recuerda, el cristianismo no es una forma de pensamiento, sino es una forma de vida. Es algo que muchos no hemos entendido, es algo que a veces nos cuesta aceptar, le cuesta a nuestra carne perseverar, pero todo eso solamente es con la ayuda, con la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que podemos ser limpios de todas las cosas que nos estorban en nuestra vida continua. Cualquier pecado que nos estorbe para nuestro crecimiento, cualquier atadura, cualquier ligadura, Jesucristo la irá quitando en la medida en que nosotros somos libres y aprendemos a crecer en esa estatura para llegar a esa madurez, a esa estatura del varón perfecto. Pero es importante que cada uno de nosotros venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y le vuelvo a repetir, pongamos por obra la palabra de Dios. Muy bien, en Santiago 5, versículo 15, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Si hay una enfermedad a consecuencia del pecado, donde dice salvará, la palabra salvación tiene que ver con la palabra sanidad. Es una cosa, es juntamente con la otra. Por eso es que en este texto dice salvará. ¿Por qué? Porque si a causa del pecado viene una enfermedad a la vida de algún hermano, ojo con lo que dice aquí. Llame a quienes, a los ancianos, a los líderes de la iglesia. En este caso, amado hermano, usted tiene que mandar llamar precisamente a nuestros hermanos. Nuestros hermanos tienen que acceder a ir al lugar de su morado. Si usted, su enfermedad le permite llegar a la iglesia, serán estos líderes quienes oren por usted, y dice que la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. O sea, usted será libre de toda la consecuencia del pecado. Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar, Dios le proveerá, esa sanidad,
a su vida, pero tenemos que seguir toda esta serie de lineamientos. Y aquí, acuérdese, dice la oración de fe que salvará al enfermo. Entonces, amados hermanos, por eso es que es importante que nuestros líderes estén preparados y estén llenos y capacitados en la fe. Acuérdese que es Dios quien le da capacidades a cada líder, a cada anciano dentro de la iglesia para poder ejercer el ministerio. Muy bien, en primera de Pedro 1, del 5 al 9, dice de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí nuevamente Pedro vuelve a corroborar lo mismo que dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce precisamente paciencia. Aquí dice que nuestra fe tiene que ser probada, hermanos, probada. Y esto es algo que muchas veces a muchos cristianos no les gusta o no les parece, que el más grande maestro, que es Dios, ponga a prueba en quién usted ha creído, a pesar de que la Biblia dice quién nos separará del amor de Dios. Muchas veces son cosas muy prácticas, muy sencillas, las que a veces uno cree que son enormidades, y entonces la gente se comienza a afligir. Ahora bien, la prueba de su fe, lógicamente, la Biblia dice que no nos ha dado Dios una prueba que no podamos soportar, sino juntamente con la prueba dará Dios una salida. En este caso, muchas veces, ¿qué pasa hay hermanos que su fe es puesta a prueba con una desgracia? Y me refiero a la muerte de algún familiar, a la muerte de un hijo, de la esposa, de los padres. Todo esto tiene que ver cómo te vas a mantener firme, en quién vas a creer. Son muchas cosas, amados hermanos, en las cuales la fe comienza a ser probada. En el caso de nuestros jóvenes, muchas veces puede ser en la escuela, puede ser a través de una llamada de atención. ¿A cuántos servidores, por ejemplo, los pueden mandar a la banca? Y a lo mejor esa es su prueba de fe. ¿Cómo está reaccionando el servidor en cuanto a una llamada de atención? O sea, porque muchas veces no entendemos que todo eso viene de parte de Dios para saber cuál es nuestra reacción ante todas estas circunstancias, ante toda esta problemática. Y entonces muchas veces por eso reprobamos, porque desconocemos que es Dios tratando con nuestra fe y pensamos que la gente es la que nos está agrediendo. Resulta que muchas veces la consecuencia de nuestro comportamiento, pensamos que la gente está abusando de nosotros, que la gente nos tiene tirria, que la gente nos tiene envidia, y no es así, amados hermanos. Pedro dice que su fe tiene que ser probada. Si el oro es probada con el fuego, también su fe va a tener que ser probada, amado hermano. Entonces, en la medida que tanto nuestros hermanos nuevos estén aprendiendo, van a aprender que también va a ser puesta a prueba que es su fe. Por eso es que es importante toda esta serie de enseñanzas prácticas para la vida cristiana, para que
para que nuestros amados hermanos sepan y vean a qué se enfrentan. Muchos de los que somos o fuimos en su momento la primera persona que aceptó a nuestro Señor Jesucristo, sin duda fuimos personas atacadas por la familia, atacadas por los amigos, nos vieron como bichos raros, como personas que cómo era posible que nosotros hayamos caído, dicen, en las garras de la religión, sin ellos entender esa salvación gloriosa que el Señor Jesucristo nos regaló, ese regalo de vida que nosotros entendemos perfectamente y muchas veces es puesta a prueba. Hay, por ejemplo, parejas de novios, no digo de esposos, y ahorita si quieren tocamos el tema de matrimonio, pero por ejemplo hay parejas de novios donde cualquiera de los dos entregó su vida a Cristo y la otra persona no quiere andar con la otra. Y entonces está puesta a prueba precisamente la fe para saber qué va a hacer. Hay quienes reprueban, hermanos. Hay quienes ceden ante las pretensiones del enemigo, sabiendo que es una prueba de su fe para ver cómo se va a mantener firme. Lo mismo en un matrimonio, ya sea ella, ya sea él, que aceptan al Señor Jesucristo y la otra persona no está conforme con el paso que se dio y comienza a haber pleitos, comienza a haber discusiones por esa decisión que tomó, ya sea uno o ya sea otro, de entregar su vida a Cristo, pero la vida del creyente es perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, poniéndola en práctica, viviendo las escrituras para poder así siempre crecer en gracia, en misericordia de parte de nuestro Dios y que sea Dios mismo quien nos restaura, quien nos ayuda. Ahora bien, si tú sientes que estás cediendo en cuanto a la prueba de tu fe, fortalécete en Dios, entrégale eso a Dios, dile que necesitas ayuda, que necesitas ese socorro, que necesitas sabiduría, conocimiento para poder salir adelante, que no quieres retroceder, sino que quieres perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Y esto también, amados hermanos, tiene que ver también con el adulterio. ¿Por qué con el adulterio? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes, ya sea hombre o sea mujer, lo mismo en la fornicación, somos puestos a prueba para ver qué tan fieles somos. Fíjese, una, a Dios; dos, hacia nuestro cónyuge. ¿Qué tan fieles somos? Y es puesta a prueba nuestra fe, lo que creemos, de lo que estamos convencidos, con el pecado. Es lo mismo, se puede aparecer ya sea un hombre o ya sea una mujer con las descripciones que muchas veces tenemos en la cabeza de cómo debería de ser el hombre o la mujer perfecta, y se nos acerca. Pero le vuelvo a repetir, es para que su fe sea puesta a prueba. Porque acuérdense, el pecado solamente es temporal, la vida eterna es para siempre. ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué estás escogiendo, amado hermano, amada hermana, cuando tu fe sea puesta a prueba? ¿A quién escoges? ¿A quién vas a seguir? ¿A Jesucristo o a tu propia carne? Y entonces ahí es donde muchos de nuestros hermanos han caído. Por eso es que pídele a Dios que Él te guarde, que Él te sustente. No seas juicioso, no te llenes de juicio en contra de los hermanos. Ora por los que han caído, que Dios los restaure, que Dios los ayude, que Dios los renueve, que ellos se puedan convertir nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y vengan ante su presencia. Pero debemos de entender que cuando la fe es puesta a prueba, hay quienes, amados hermanos, no tienen precisamente esa capacidad de aprobar.
Entonces, por eso es que muchas veces somos reprobados porque no nos mantuvimos firmes en el Señor. Muy bien, vamos a Primera de Pedro 1:21, voy a leer desde el 20 y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe, ya les dije, basada escrituralmente, y las promesas sean en Dios. O sea, aquí está acompañada toda la escritura de dónde tú te vas a fortalecer, de dónde vas a sacar toda esta serie de estudios, toda esta serie de herramientas que te ayuden a mantenerte firme en el Señor. Cuando tú ves las consecuencias del pecado, entonces decides tener temor de Dios, le pides a Dios que te guarde en santidad, en la luz de su verdad, que te guarde de adulterios, de fornicaciones, de pasiones desordenadas, que te ayude a tener un dominio propio, que te llene de sabiduría, de conocimiento para saber cómo guiar a tu familia, cómo guiar a tu esposa, a tus hijos, cómo guiarte dentro de la iglesia. Es Dios mismo quien te sanará, quien te ayudará, quien te llenará de su palabra, de sus bendiciones. Pero, amado hermano, mantente firme en la fe y en las promesas de nuestro Dios. Ven a las escrituras, ven, haya refugio y haya consuelo en Dios. Déjate restaurar, déjate renovar, deja que Dios sane todas tus heridas, deja que Dios mismo te llene y te colme de bendición, pero no vivas alejado de nuestro Dios. Deja que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado, alumbre tus caminos, alumbre tus pensamientos y tú puedas perseverar y seguir adelante, porque necesitamos, amados hermanos, en estos tiempos difíciles, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ser llenos de la presencia de nuestro Dios. Es importante, amados hermanos, que podamos entender todo el mensaje escritural para nuestra vida y ponerlo en práctica. Escuchar las reprimendas que también como pueblo de Dios se nos dice en cuanto a la rebeldía: no ser rebeldes, sino mantener una conducta de obediencia, para que con prontitud podamos arrepentirnos, podamos ser limpios, salvos de toda esta perversa generación y llenarnos cada día más y más de la palabra de nuestro Dios. Es importante, amados hermanos, que seamos restaurados, que seamos renovados, que seamos personas que perseveremos en el Señor. Y yo te invito, amado hermano, a que tú te fortalezcas en las escrituras. Muy bien, en Primera de Pedro 5, versículo 9, le voy a leer desde el 8 hasta el 10, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo anda Satanás, amados hermanos? Siempre buscando a quien devorar, hermano. Por eso es que usted le tiene que resistir firme en su convicción en el Señor. Y lo digo en todos los aspectos de la vida, hermanos. A lo mejor usted no es tentado por el adulterio, por la fornicación. A lo mejor esa parte de su vida ha sido restaurada, pero ¿qué tal a lo mejor defraudar a la empresa donde trabaja, defraudar a los hermanos, robar en el lugar de su trabajo? Todo ello, amados hermanos, resiste en la fe. Recuerde que en estos tiempos difíciles, debido a que a muchas personas de las empresas, lo mismo, ya sean hermanos en la fe,
personas sin un conocimiento de Dios han sido despedidos de sus trabajos, y lógicamente a veces llama la atención pensar que nadie se va a dar cuenta si yo tomo algo que no me pertenece, pero es tu fe puesta a prueba para que no lo hagas, amado hermano, y mejor ora a Dios, dile a Dios acerca de tus necesidades, de lo que estás padeciendo, de lo que estás sufriendo, para que Dios mismo te ayude en todas tus necesidades, y tú, sin necesidad de cometer algún pecado del cual te tengas que arrepentir y sea blasfemado el nombre de nuestro Dios, sino que Dios provea para tus necesidades. Por eso es importante que nosotros tengamos esa comunión y esa relación con Dios para mantenernos firmes en el Señor, para no caer ante la tentación del enemigo, sino mantenernos firmes en la fe. Y uno de los textos que me agrada mucho es Primera de Pedro 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. El Dios y Padre eterno bendiga tu vida, amado hermano. Permanece firme con esa convicción, permanece firme en Dios, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a su palabra, no desmayes, sino renuévate día con día, que tu entendimiento sea renovado, que seas una persona cuyo pensamiento persevera en Dios. Muy bien, vamos a segunda de Pedro 1:1 y también vamos a leer hasta el 5. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos carnales. Vosotros también, poniendo toda diligencia, la palabra diligencia es prontitud, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Muy bien. A causa de los deseos carnales, amados hermanos, ustedes también pongan prontitud, aléjense, hermanos, de las pasiones, entréguele a Dios mismo a aquellas áreas de su vida donde usted es débil, y añádale virtudes a su fe, añádale más herramientas a su propia vida, añádale más herramientas a la vida, ya que usted mismo tiene esa fe preciosa que hubo en los apóstoles, también la tiene usted, porque esa es esa fe escritural la cual lo va a mantener firme, como lo hizo con aquellos hombres santos de Dios. Ahora recuerde, aquí también Pedro es quien está hablando, y también, por ejemplo, Pedro, a él se le profetiza que iba a negar al Señor Jesús. Pedro dice que no, pero nosotros ya conocemos la historia, y sin embargo Pedro es restaurado, es sanado, es libertado. Y también, amado hermano, por eso es que si tú has caído, levántate nuevamente, levántate, renuévate, deja que el Espíritu Santo te transforme, deja que el Espíritu Santo te dé de esas herramientas maravillosas para que tú puedas resistir firme a los dardos del enemigo, y puedas presentarte como un obrero aprobado, amado hermano. Llénate de la presencia de nuestro Dios, deja que Dios te restaure, que Dios te renueve, haya descanso y salud a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, te vuelvo a repetir, Él enderezará lo torcido de todos nuestros caminos y enderezará todas nuestras veredas. Muy bien.
en primera de Pedro, ya vimos, primera de Juan 5, versículo 4, vamos a leer. Primera de Juan 5, versículo 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que vence al mundo, hermanos? Y aquí nos vuelve a decir que es nuestra fe. Lo que tú crees, amado hermano. Porque vamos a empezar precisamente con la siguiente palabra: a creerle a Dios. A creerle a Dios. Ya vimos lo que es la fe escritural, la confianza en las escrituras, el ser fiel a las escrituras, el mantenernos firmes escrituralmente hablando, porque el siguiente vocablo no es creer en Dios, es creerle a Él. Y es el siguiente vocablo que vamos a desarrollar. Fíjese, este es el video número 20. Duramos 20 videos para terminar el primer vocablo, amados hermanos. Nos llevará otro tanto ahora fortalecernos en creerle a Dios. Creerle a Dios, hermanos. O sea, no solamente, acuérdense, existen dos tipos de fe. Una, creerle a Dios o tener la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos no pueden vivir los estatutos y los mandamientos de Dios, pero usted sí. Usted tiene esa herramienta que es el Espíritu Santo, porque usted en sus capacidades no puede. Por eso es que mucha gente en su capacidad, en su carne, quiere hacer las cosas y es derrotado. Pero porque no clama a Dios pidiéndole ayuda, pidiéndole sustento, sino que todo lo queremos hacer por nuestra propia iniciativa, como si tuviéramos filosofías orientales de que nosotros tenemos esas capacidades, y no es así. Es el Espíritu Santo quien nos tiene que dar esa ayuda para que nosotros en las distintas áreas de nuestra vida seamos restaurados, seamos sanados, que Dios nos tiene que llenar de su sabiduría y de su conocimiento para que nosotros nos levantemos en el poder de su nombre. Pero es importante que usted, amado hermano, tome las herramientas, los recursos que Dios ha dejado a su alcance, y no andes dando tumbos por la vida pensando que es usted quien hace las cosas, porque por eso le vuelvo a repetir, por eso es que hay en el cristiano tanta soberbia, tanta vanidad, tanta vanagloria, y entonces el cristiano comienza a creer que es él quien hace las cosas y que no es Dios. Y por eso, acuérdense, antes de la caída es la altivez de espíritu. Y por eso mucha gente ha caído. ¿Por qué? Precisamente por todo ese tipo de altivez, por ese tipo de soberbia, por ese tipo de insensatez. Y, amados hermanos, necesitamos que usted sea una persona renovada, una persona transformada en el poder del nombre de nuestro Dios. Venga ante su presencia, se deleite en el Señor y aprenda a vivir en la santidad del Señor. Muy bien, vamos a Judas, vamos a leer el verso 3 y el versículo 20. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, hermanos. O sea,
esta escritura es la que debemos de defender en contra de todos los ataques de la falsamente llamada ciencia, de todos aquellos que quieren entender la felicidad que hay en Dios por medio de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de aprender a defender precisamente nuestra fe gloriosa, amados hermanos. Hay mucha gente que dice que nosotros, ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque el mismo Espíritu Santo nos confirma a nosotros y nosotros creemos firmemente en la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que tener esta convicción, tenemos que entender que Dios mismo nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra, para que podamos tener estas herramientas, estos estatutos en los cuales nosotros podamos demostrarle a todos aquellos que son incrédulos que Jesucristo, la misma salvación que te dio a ti y a mí, también se las puede dar a ellos. Muy bien, vamos a Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¡Ay! Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y a dónde se tiene que edificar esa fe? Basada, le vuelvo a repetir, en las Escrituras, y orando en el Espíritu Santo, con esos gemidos indecibles, con eso que no se puede pronunciar de una manera legible, sino que nuestro espíritu clama y dice las cosas que Él solamente le puede decir al Dios y Padre eterno. Que el Dios santo y el Dios maravilloso, amados hermanos, nos llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, podamos hallar gracia, misericordia y paz delante de nuestro Dios, y podamos ser personas entendidas, personas que perseveremos en la gracia y en la misericordia de Dios, y que usted, amado hermano, pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y levantarse en el poder de su nombre. Que usted mismo, Padre, Padre, que usted mismo, amado hermano, sea restaurado, sea renovado. Que usted mismo aprenda a perseverar, a seguir adelante, a caminar en santidad, con justicia y con rectitud, y pueda usted, amado hermano, llenarse de la presencia de nuestro Dios. Muy bien. En Apocalipsis 2, versículo 13, por si pensaba que no hablaba de la fe, Apocalipsis sí habla, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y dice que no has negado mi fe. En otras palabras, esta iglesia no era una iglesia que renegara de las Escrituras, del poder y maravilloso del Señor nuestro Dios. A pesar de que su testigo había sido muerto, la iglesia se mantenía firme, creyéndole a nuestro Dios. Hay iglesias donde muchas veces los dirigentes de las iglesias han hecho dependientes a los hermanos de ellos, que el día que estos hermanos llegan a fallecer no saben qué hacer. Recuerde esto: su fe tiene que estar basada en el Señor Jesucristo. Usted debe de seguir al Señor Jesucristo y no a los hombres, porque también en el momento en que entonces el líder lo llame ante su presencia, nuestro Dios, entonces usted está pensando qué va a hacer. Pues lo que tiene que hacer es seguir adelante, no negar lo que Dios ha hecho en su vida, sino que como testigo fiel pueda usted mantenerse firme en el camino de la santidad de nuestro Dios. Muy bien, vamos al Apocalipsis 2, versículo 19, y dice lo siguiente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus
obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Muy bien. Dice, yo conozco tus obras. Muchas veces, amados hermanos, a pesar de haber muchas iglesias muy bendecidas por Dios, iglesias donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se manifiesta, no se dan cuenta estos mismos hermanos que a pesar de todo esto que es innegable, la manifestación de Dios dentro de estas iglesias, dentro de esta relación, dentro de esta comunión, que a veces comienzan a tolerar precisamente cosas del mundo. Se ven seducidos y solamente como Dios sigue actuando en medio de la iglesia, no se dan cuenta que se están desvirtuando, y cuando habla de fornicación o cuando habla de adulterio, no se refiere muchas veces al adulterio físico ni a la fornicación física, sino a la mezcolanza que hay entre las cosas del mundo con las cosas de Dios. A eso es a lo que se refiere, y muchas veces estas iglesias, como ven que Dios está actuando, no se dan cuenta en qué momento también muchas cosas del mundo han sido introducidas. Inclusive, como no ven desde afuera, como muchos de nosotros podemos ver la forma en que se vive la vida espiritual en esta iglesia, que ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Sin embargo, estos textos nos demuestran que esas pocas cosas que tienen contra esta iglesia es precisamente por este adulterio, por esta fornicación, por mezclar las cosas espirituales con las cosas carnales. Por eso es que es importante, en esa medida de fe, amado hermano, que usted no mezcle lo espiritual con lo carnal. Haga una diferencia de lo que es espiritual y de lo que no es espiritual, y que solamente lo que es espiritual quédese con ello, y lo que es carnal deséchelo, no lo practique, sino que aprenda a vivir y a mantenerse en fe. Porque aquí dice que esta iglesia tenía cualidades de amor, de fe, de servicio. O sea, era una iglesia que en todas estas cosas era fortalecida. Sin embargo, tenía otras carencias debido a toda esta fornicación, a todo este adulterio de parte del mundo, donde ellos mismos no se daban cuenta que eso que estaban haciendo no era agradable a los ojos de Dios. Y entonces existe esta reprimenda, pero le dice, tengo pocas cosas contra ti. Y ya dice de esta mujer Jezabel, que seduce a sus siervos. O sea, es a lo que la explicación que le di. Entonces, amados hermanos, abra sus ojos espirituales, no deje que las cosas del mundo se metan a la iglesia. Si es una iglesia bendecida por Dios, que no sea ese el único objetivo por el cual usted como hermano haga caso omiso a las cosas que pasen, sino, amado hermano, también debe usted aprender a que hay cosas que no son agradables delante de Dios y que deben de ser quitadas y desechadas. Eso es muy común, muy típico dentro de las iglesias, amados hermanos, y debemos de aprender a que todas esas cosas sean quitadas de raíz, y que Dios nos dé discernimiento para que esas cosas no lleguen a nuestras iglesias. Muy bien. En Apocalipsis 13, versículo 10 dice lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Acuérdese que está hablando de los postreros tiempos, aquí está hablando de las dos bestias, está hablando del falso profeta, está hablando de toda esta religión que surgirá en los postreros tiempos y nos habla acerca de la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué siempre, tanto en Santiago como en Pedro, la paciencia y la fe van acompañadas? Muy bien, porque una cosa no va separada sin la otra. La fe produce paciencia y la paciencia tiene que ser de nuestra fe mientras esperamos y todo lo que le acontece al mundo y vemos cómo el mundo se pierde, nosotros debemos de aguardar con paciencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de ser pacientes hasta la venida de nuestro Dios, pero nos debemos de mantener firmes. Amados hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañen todos los días de nuestra vida y que seamos guardados para no volver atrás, sino mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver el último texto en Apocalipsis 14, versículo 12, dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál fe, hermanos? La que ya Jesucristo nos ha dado a través de las Escrituras. Lo voy a volver. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso es que el guardar y atesorar la palabra de Dios y ponerla en práctica hará que usted sea una persona que jamás se va a apartar del Dios y Padre eterno. A pesar de lo que a este mundo le acontezca, usted se mantendrá firme en su Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo lo renovará, lo transformará, lo llenará de paz y de gozo en su presencia, caminará en la santidad de nuestro Dios, perseverará y seguirá adelante, porque su arco está firme, porque usted, al igual que Pablo, va a terminar la carrera y le está preparada la corona de vida que Dios le ha preparado a todos los que aman su venida. Que Dios, el Dios y Padre eterno, te bendiga en toda tu vida y seas guardado de retroceder, de volver atrás. Que Dios te renueve, que Dios te transforme, te llene de paz y de gozo en su presencia. Halles gozo y paz delante de nuestro Dios. Tu familia y tus hijos sean restaurados, sean renovados y te llene Dios grandemente de todas las capacidades que en tu vida necesitas. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, él mismo te santifique, él mismo te ayude para que perseveres y sigas adelante. Que el Dios mismo sane tu matrimonio, sane la vida de tus hijos, sane tu vida. El mismo Dios te restaure y te ayude para que tú te mantengas firme en los caminos de nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora le alabamos y le bendecimos, le damos gracias, Padre celestial, porque bueno y misericordioso es usted. Gracias por su salvación, gracias por su palabra, gracias porque usted es bueno y digno de alabanza y de adoración. En sus manos ponemos nuestras vidas, nos arrepentimos, Padre celestial, de todos nuestros pecados, deseando ser sanados, deseando ser guardados en el hueco de su mano, Padre eterno, que podamos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan correctamente la palabra de verdad. Padre eterno, en sus manos pongo la vida de mis hermanos, que usted los ayude, que usted los guarde y que ellos puedan ser sanos, Padre eterno, que cuando su fe sea puesta a prueba, Padre, usted los mantenga firmes y fieles delante de usted, porque ellos le creen a usted, Padre eterno. Pongo la vida de cada uno de ellos y a sus familias en sus manos, Dios glorioso y Dios maravilloso, porque a usted es nuestro temor y a usted es nuestro miedo, porque en usted descansamos. Gracias por todas las cosas. En Cristo Jesús le agradecemos, porque bueno y digno es en gran manera de ser alabado y de ser exaltado, porque conozco que todo lo puede y que su santidad es grande. Gracias le doy en Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios. Amén.
Mi nombre es Ramón Godoy López, tuve el agrado de haber compartido toda esta enseñanza. Que Dios te bendiga.